El lenguaje de 2 siglos y la resurrección. Parte 1. Por Milton Alonso Granados. Ministerio de la eternidad, principio y fin de los siglos. Cristo es muy claro, al revelar que todo aquel que voluntariamente entregue con él su vida en la cruz la salvará, de modo que, sin lugar a duda, no basta como Pedro con seguir sus pasos muy de cerca, tampoco con lamentarnos una y otra vez al contemplar los sufrimientos de aquel que como cordero fue inmolado en la cruz. Aunque admirable resulte ser su determinación por conquistar la cima del temible monte de la Calavera, y poner así toda su confianza al pie de su cruz, la recompensa final no se encuentra ahí, sino al otro lado de la cruz. La regla es clara, debemos perder nuestra vida con él en la cruz para poder salvarla. Sin lugar a duda, hemos sido bastante bien enseñados a seguir sus pasos y a experimentar sus humillaciones y sufrimientos camino al Calvario, pero una vez ahí, nos hemos quedado paralizados contemplando los clavos en sus manos, su costado herido y el peso enorme que en su agonía experimentó por los pecados de toda la humanidad. Se nos ha enseñado demasiado bien a imitar a Jesús, a obedecer y a perdonar como Él lo hizo, a tomar su cruz cada día y seguirle. A poner la otra mejilla, a vigilar, a ayunar, a soportar la prueba y la tentación como Él lo hizo. Esta primera etapa de nuestra fe, la conocemos con toda claridad, puesto que la hemos escuchado una y otra vez desde nuestra niñez, y la seguiremos escuchando como la base inamovible de nuestra fe y salvación. Ahora, lo que hasta cierto punto increíble y difícil de comprender, es cómo se ha dejado de lado la parte complementaria y quizá más importante de nuestra fe como si no tuviese importancia alguna. Es muy poco o nada, lo que el creyente promedio conoce sobre los múltiples beneficios, las incontables bendiciones, y la cobertura de salvación tan grande que obtenemos, cuando por ir más allá del madero, no solamente somos crucificados y bautizados en su muerte, sino que somos hechos partícipes de su poderosa resurrección también. Al desconocer, o simplemente ignorar estas verdades, nos estamos privando de todos los beneficios y riquezas que alcanzamos cuando experimentamos el poder que nos traslada desde su sepultura hasta la gloria y el gozo eterno de su trono, en donde hemos sido sentados con él. No hemos aprendido, y se nos hace muy difícil entender que, para ser verdaderamente salvos, tenemos que haber sido crucificados con él. Se nos dificulta aceptar que nuestra crucifixión no es un estado temporal o emocional sino permanente y eterno. No estamos seguros o totalmente desconocemos del todo que la crucifixión no es más que el principio de nuestra victoria y que más allá de la cruz habremos de ser bautizados en su muerte y por tanto sepultados y resucitados con él. La palabra es clara al determinar que solo aquel que ha muerto, ha sido justificado de su pecado, razón por la que nos haríamos mucho bien en examinar nuestra posición espiritual en base a las verdades eternas reveladas en su palabra. Solo hasta cuando entregamos todo lo que quede de nuestra humanidad sin crucificar al Evangelio eterno y a su palabra, podremos recibir la inmensa confianza y seguridad que se experimenta al estar conscientes de nuestro estado permanente de justificación, santificación y glorificación. Solo de este modo usted será capaz de experimentar la gloria, con que se nos ha exaltado en los maravillosos lugares o habitaciones celestiales en las que hemos sido posicionados desde hoy, y todo esto a través de nuestra muerte, sepultura y resurrección en Cristo Jesús. No podemos pasar por alto que el deseo de nuestro Salvador siempre fue, para que donde yo esté, ellos también. En resumen, ser cristiano o hijo de Dios no es aquel que ha llegado hasta la cruz, tampoco aquel que aunque de buen corazón pretende ganar su salvación siguiendo los pasos o imitando las obras perfectas llevadas a cabo por Jesús de Nazaret. El verdadero creyente no se detiene al pie de la cruz, por el contrario, es aquel que por haber sido sepultado ha encontrado también con él su resurrección. La Escritura Divina afirma que aquel que ha muerto en Jesús, también ha participado del bautismo único con el que hemos sido sepultados, muertos al pecado y resucitados con Cristo en Dios. Caso contrario, si no hemos participado del bautismo de su muerte, estamos todavía en pecado, fuera de su gracia y por ende excluidos de su grandiosa salvación. Solo aquel que ha resucitado a esta nueva vida podrá reinar en vida y gozar a plenitud del reino de los cielos a partir de hoy. El lenguaje de 2 siglos y la resurrección. Nos resucitó o nos resucitará. Nos resucitó. Efesios 2:5. Nos resucitará. 2 Corintios 4:14. 1. El conflicto.
No son pocos los que han afirmado que la resurrección ya se ha efectuado, por ejemplo, San Agustín, uno de los hombres de más influencia en la historia del cristianismo después del apóstol Pablo, no solo sostenía que el encadenamiento de Satanás tuvo lugar durante el ministerio terrenal de nuestro Señor, sino que también aseguró que la primera resurrección se da al momento del nuevo nacimiento del creyente. Resulta oportuno señalar que el apóstol Pablo no solo enseñó y aseguró que la resurrección ya había tomado lugar, sino que con la misma certeza que lo afirma, también lo rechaza y contradice a la vez. Extrañamente Pablo, el más serio expositor e impulsor de esta enseñanza o misterio revelado, se levanta con firmeza en contra de quienes fueran sus discípulos, poniendo en evidencia un muy serio problema del cual ni aún en nuestros días hemos podido escapar. El problema de la media verdad que como un cáncer espiritual carcome la mente y el corazón del creyente que, aunque sincero en su ignorancia, cae preso en una verdad incompleta que disfrazada en forma de luz atenta en contra de la pureza de la fe y sus principios eternos. Razón por la que, al igual que el apóstol, no podemos sino repudiar con toda firmeza los extremos y las verdades a medias sin importar de dónde vengan. Observe a continuación este importante pasaje bíblico que por su contenido nos provee de gran luz para el trato del asunto en cuestión. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. 2 Timoteo 2, 17,18, véase 1:20. A muchos les resultaba difícil creer en la resurrección física, cf 1:15, especialmente a los que consideraban que toda materia era mala. De modo que interpretaban la resurrección como una iniciación o un avivamiento espiritual ya experimentado. Nuevo comentario bíblico. CBP Pigi 875. Como puede ver, aquí se trata de un hilo muy delgado, capaz de inclinar la balanza hacia un lado u otro. Sin duda alguna, Himeneo y Fileto se encontraron en el camino correcto, pero limitar la resurrección solamente a su primera fase fue su gran error. Claramente desconocían o al menos omitieron presentar la totalidad de la enseñanza paulina en cuanto a la incorruptibilidad y gloria del cuerpo espiritual en contraposición del terrenal. 1 Corintios 15, 36-54. Agregando a este comentario diré que quienes fueron discípulos del apóstol Pablo, estaban equivocadamente en la razón o correctamente equivocados. Su posición no estaba tan alejada de la verdad por lo que era razonablemente incorrecta. ¿Cómo explicar esto? La razón es simple, y dar respuesta a esto es lo que nos ocupará a continuación, pero no sin antes dar un vistazo a otro pasaje que nos ubica dentro del contexto de los hechos que tuvieron lugar. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. 1 Corintios 15:12. Los griegos solo pensaban en la supervivencia del alma y negaban cualquier resurrección del cuerpo físico. Por lo tanto, algunos creyentes corintios afirmaban que el cristianismo enseñaba que los cadáveres eran resucitados, y que la vida de resurrección era simplemente una prolongación de la existencia material. Lucas 9, 18,19. Nuevo comentario bíblico. Pigi 795. En principio pareciera que nos encontramos ante dos posiciones cuando en realidad es una sola que por haber perdido el equilibrio afirmaba que la verdadera resurrección, la espiritual, ya se había dado, por lo que a su modo de ver no quedaría ninguna otra. No al menos una que saque al resucitado del plano humano. Isaías 26:19. La posición de Himeneo y Filetos, no niega la fase visible o segunda mitad de la resurrección, pero sí la cuestiona hasta considerarla una mera prolongación de la existencia material, por lo que en este sentido afirmaban esto no era una, verdadera, resurrección. Por esta razón el apóstol Pablo, al igual que en la doctrina de la Cena del Señor, complementa la información hasta entonces dada, dejando este importante punto bastante bien explicado. No deja de resultarme sorprendente cómo en un tema tan trascendental exista, entre el cristiano promedio, tanto desconocimiento. Tanto que quizá de tener una reunión con Pablo, Himeneo y Fileto, no podríamos más que cerrar nuestra boca, y solamente escuchar, a causa de la ignorancia prevaleciente hasta hoy. ¿Cuál es la enseñanza bíblica acerca de la resurrección? ¿Qué tanto sabemos o qué tanto desconocemos acerca de este tema?
Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, de la resurrección de los muertos. Hebreos 6, 1,2. Para poder responder estas y otras preguntas más, les invito a cruzar el túnel del tiempo, en donde por fe viajaremos en el espíritu de nuestra mente, Efesios 4:23, hasta alcanzar a adentrarnos en el fluir de la revelación prevaleciente en aquel entonces, de modo que podamos redescubrir verdades que hoy en el tiempo de la restauración de todas las cosas, Hechos 3, 21,24, no pueden seguir permaneciendo por más tiempo ocultas, al menos para los que no lo sabemos todo. Según podemos ver, este es un problema que por causa de la ignorancia, había pasado de ser sencillo a complicado. Puesto que la confusión reinante, había logrado trastornar la fe de algunos. Himeneo y Fileto, no eran ningunos desconocidos para el pueblo de Dios puesto que formaban parte de él. Además, las afirmaciones que estos hombres sostenían formaban parte de una enseñanza que había nacido correctamente. Pablo afirma que en algún lugar del camino se desviaron de la verdad, por lo que contenía argumentos que, aunque de peso, por estar mal enfocados e incompletos se convirtieron en serios enemigos de la fe cristiana. El lenguaje de 2 siglos y la resurrección. Nos resucitó. Efesios 2:5 se nos resucitará. 2 Corintios 4:14. La enseñanza paulina acerca de la resurrección. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 1,5,6. Continuará. Por Milton Alonso Granados. Ministerio de la Eternidad, principio y fin de los siglos.